aquí estamos con más un video especial de estos 20 años de seguir la historia, la trayectoria de Thalía y lo cuánto fue importante para mí vivir estos momentos con una de las artistas, como les contaba, más importantes y más queridas también. Porque obviamente con todas las obras de Thalía en la televisión, de las Tres Marías, de Rosalinda, hasta mismo de sus comienzos con Quinceañera, Luz y Sombra, Quinceañera principalmente que fue un fenómeno, para darle puntapié a la carrera de artista como solista Thalía en 1990 con el primer disco que para mí es un disco icónico, es una de las mejores, siempre digo eso, y no por ser fan de Thalía, pero para mí es una de las aberturas de carreras como solista de artistas conocidas como Alejandra Guzmán, Paulina Rubio, Gloria Trevi. Para mí es una de las más perfectas, es la abertura que tuvo Thalía como solista en los 90, porque el disco emblemático, el disco Thalía con aquellas músicas, un disco totalmente rock fuerte, rock que era muy fuerte en esa época, en los 90, y Thalía totalmente versionada al rock así, y las músicas para mí son icónicas. Y aquí hoy en este video quiero contarles que una de las cosas más fantásticas que me pasó a mí siendo fan de Thalía, que ya en la era de los 2008, 2009, en esa época que yo ya estaba disfrutando de todo el éxito que había sido el Sexto Sentido, descubriendo un nuevo disco después de un tiempo de descanso de Thalía, que era Lunada 2008, un disco que es muy controversio, muchos temas que hablar sobre ese disco, que viendo el momento actual de Thalía de algunas cositas, hasta que se volvió como tantas obras que no funcionan tan bien en su época, se tornan icónicos a lo largo de los años, y Lunada es más o menos así. Entonces yo estaba en ese momento disfrutando de eso, también del Sexto Sentido Reloaded, que venían aquellas versiones y todo, estaba disfrutando ese momento de Thalía full, muchas cosas, ¿no? Entonces fue en esa época que yo pude tener acceso a los primeros 3 discos de Thalía, 90, 91 y 92, Thalía, Mundo Cristal y Love. Entonces, en esa época recién yo pude tener contacto con estos discos, porque si bien había visto algunas cositas en YouTube que todavía no estaba muy fuerte para mí en esa época, pero iba al ciber, pesquisaba y iba descubriendo temas que me hacía una confusión en mi cabeza, no sabía en qué época bien, en qué orden era bien. Entonces, al ser fan, ir estudiando paso a paso la historia, los discos, los singles, descubrir que estos discos tan icónicos vienen de una era de... O sea, antes de Éxtasis, de este disco tan importante, ¿no? Entonces eso para mí fue un boom a la cabeza, así. Porque en realidad yo sabía que había unos discos antes de Éxtasis, pero no me llamaban la atención. Porque veía algunas cositas, pero no me intrigaban tanto. ¿Por qué? Porque siempre que hablaban de Thalía era de Éxtasis para adelante. Entonces... ver estos discos, que la mayoría de los artistas cuando tienen estos discos anteriores al boom, al éxito total, no son tan buenos. No quiero generalizar, pero a veces la mayoría no funcionan tan bien, no son tan importantes. Y para Thalía tuvo mucha importancia en México, obviamente, principalmente en México fueron discos muy importantes, tuvieron buenas ventas, singles que eran también controversios, porque bueno, ¿quién no se acuerda de Saliva? Música rechazada por radios, o sea, bobadas, ¿no? Hoy en día, como viendo tanta cosa. Pero entonces, cuando yo descubrí estos discos, estos singles, yo me acuerdo mucho de la primera vez que vi Love en YouTube, en el ciber. Casi me enloquecí con aquella música y no podía creer que había una música tan icónica, un videoclip tan, para mí, majestuoso en esa época antes de Éxtasis. Entonces para mí era todo muy fantástico, muy increíble. Y entonces para mí fue una grata sorpresa, una increíble sorpresa, un mundo fantástico descubrir que... así como estaba descubriendo Thalía en la época de los 90, las novelas que eran fenómeno y me gustaban todas, estaba descubriendo a Thalía también en la música, muy importante para mí principalmente, descubrir que son discos que a mí me encantan de verdad y me gustan hasta la actualidad. Sinceramente son discos que para mí me gustan mucho. Love lo hallo un disco increíble, así. Todo me encanta de él, todo, la estética, la música. Mundo Cristal igual, y Thalía también. Entonces para mí son perfectos en todo. En todo. Por ahí muchos hablan, porque la voz de Thalía todavía era muy joven, entonces obviamente que eso es normal, cambia la voz y todo eso, y gente que por ahí no los prefieren tanto, porque es una Thalía joven, es una Thalía de un momento muy juvenil, pero para mí es muy importante, me gusta, porque también está eso, yo veo mucho eso que
La gente realmente prefiere los discos más actuales o unas eras más icónicas de gran éxito mismo, porque aquella época no por los mismos vocales y todo eso, pero a mí me encanta porque Thalía tiene una voz muy diferenciada, muy fuerte en aquella época, cuando joven. Entonces a mí me gusta mucho, sin contar las músicas, los sonidos. Yo soy fan de los sonidos de los 90, de aquel metal en los discos, y eso a mí me encanta mucho. Y entonces para mí son discos icónicos, me gusta mucho. Para mí fue una grata sorpresa descubrir que Thalía tenía en su maletero de discos estos álbumes, antes de venir obviamente con el rotundo éxito de Éxtasis. Entonces fue muy bueno, muy bueno. Bueno, las icónicas canciones, como les decía, Saliva, Sudor, Sangre, esa conexión también, esa trilogía también en los discos de Thalía. Yo amo esas músicas, para mí son divertidas, son sadomasoquista, como muchos decían que era Saliva y que todo eso, pero a mí me encantan, realmente me gustan mucho, y son discos que los hallo perfectos y que quedan ahí en la historia. Bueno, hace poco Thalía en los aniversarios de los discos las trajo de nuevo en nuevos formatos, actualizados y todo eso a estos discos, porque realmente son importantes y son amados por la generación de fans, y eso es increíble, porque cuando vemos una historia, una trayectoria de Thalía, tantos años, tantos discos y todo eso, tener ese inicio es muy agradable, muy lindo tu poder disfrutar de toda una base de discos donde realmente el comienzo, por más que no fue el boom del momento o mundial como fue esta, así que fue una cosa increíble. Entonces es muy bueno tu poder agarrar disco y reconocer que te gusta, reconocer que te encanta ese álbum. Entonces para mí los inicios de Thalía fueron icónicos, importantísimos, bellísimos, tanto en estética, tanto en música. Y así como ella también lo revalora y siempre lo está recordando, porque sus mismos fans le hacen acuerdo de esos discos tan importantes y que sí tuvieron mucha importancia en los inicios de Thalía en México. Bueno, no sé lo que les parece a ustedes, pero a mí me encantan. Ustedes me dejan saber en sus comentarios si realmente les gusta, o cuál de ellos les gusta más. Yo no puedo ir por ese camino porque a mí me encantan los tres. Me encanta el primer disco como solista, pero amo Mundo de Cristal, amo Love. Veo muchas cosas interesantes en cualquiera de ellos. No me estoy fijando cuál tiene más música, cuál tiene... Para mí eso realmente no importa. Incluso hasta el día de hoy yo no estoy... o sea, no estoy fijándome en un disco o no estoy evaluando un disco por la cantidad de música. O sea, para mí es una tontería, ¿no? No tiene nada que ver. El tema importante es las músicas, lo que te ofrece ese disco. Obviamente que tenemos que ver también la base de tiempo, o sea, tenemos que ubicarnos en qué momento estamos, y tenemos que ver los discos, tanto de los actuales como de aquella época, ver y ser muy honestos con los discos en su época, ver, saber encontrar eso, ¿no? Que estamos evaluando un disco por la época que se vive en ese momento, pero para mí son discos muy importantes, icónicos, y a mí me encantan. Realmente tienen para mí la misma importancia que tiene un Éxtasis o un Amor a la Mexicana. Entonces me gustaría saber de ustedes qué les parece, cuál les gusta más realmente, o si hubo uno que les marcó realmente, uno más que les marcó que el otro. Yo, como les decía antes, para cerrar este video tan especial, este segundo video especial hablando de los 20 años de seguir a Thalía, es que fue en esa época, 2008, 2007, 2008, 2009, no recuerdo bien, ya tiene un tiempo, que para mí fue encontrarme con estos discos. Pero no puedo ser injusto a decir que mi primer conexión antes de ir a YouTube, encontrar ese video love y todo eso, fue con un disco que lanzó la Universal, me parece, no quiero estar equivocado, me parece que es esa la productora, que lanzó Mis Mejores Momentos de Thalía, con 11 músicas me parece, y ahí estaban las músicas, sí había música de María Mercedes, Marimar, y creo que María del Barrio no está, solamente esas dos novelas. Y donde están músicas de los primeros discos de Thalía, Talismán, Pienso en ti. Estas músicas tan icónicas estaban en ese disco. Fue la primera conexión que yo tuve realmente con el sonido de músicas anteriores a estas, y fue con el disco Mis Mejores Momentos. Y obviamente que no podía dejar de recordarlo porque fue para mí icónico, aquella portada de Thalía tan sexy, tan fuerte, con aquel disco que sí es oficial porque es un disco de una grabadora donde traía los primeros éxitos de Thalía. Entonces esa fue mi primera conexión con esta época, y después, claro, con este disco Mis Mejores Momentos me quedé muy intrigado a querer descubrir de dónde venían esas músicas, de dónde salían esos temazos que a mí me encantaban, y fue ahí que descubrí, claro, me entusiasmó a descubrir qué había dentro de esos primeros tres discos, así que quería compartirlo aquí junto con ustedes, que para mí es tan importante.